de la quinta semana del financiamiento climático. Bienvenidos y bienvenidas. También un saludo a las personas que nos acompañan desde YouTube y Facebook. Vamos a estar por ahí pendientes también de las interacciones con ustedes. El día de hoy ya nos encontramos, como les decía, en el tercer día y repasando un poquito, el primer día vimos la importancia de transformar el sistema financiero internacional y el día de ayer también transcurrió de una forma bastante interesante con la urgencia de reformar las instituciones financieras internacionales y para atender el problema de la deuda en el sur global, donde tuvimos 3 sesiones específicamente, 2 de ellas dedicadas al rol del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para alcanzar esta reforma del sistema financiero internacional. Tuvimos una tercera sesión dedicada a los aprendizajes, avances y pendientes de la agenda Bridgestone para la atención de la deuda, y el día finalizó con una sesión de estrategia sobre la importancia de comunicar el cambio climático. El día de hoy ya nos ubicamos con un tema relacionado con las políticas fiscales y la reforma financiera y las visiones desde y para América Latina y el Caribe, donde vamos a abordar específicamente el tema de una política fiscal global que vele por la naturaleza y el clima. Y hoy tenemos acá con nosotros y nosotras a Alejandra Macías como moderadora, quien es directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC. Alejandra, por favor, adelante, los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, Glenda. Muy buenos días a todas y todos. Primero quiero agradecer la oportunidad que me da Jefe LAC para moderar esta sesión, que como ya comentó Glenda, se trata de cómo vamos a ir hacia una política fiscal global que vele por la naturaleza y el clima. Y esto me emociona mucho. Nosotros somos un centro de investigación en finanzas públicas y uno de nuestros temas es definitivamente el financiamiento al cambio climático. Y el asunto de que sea global, pues es fundamental para ponernos todos de acuerdo, porque finalmente los temas de contaminación, de emisiones, pues no se quedan en un solo lugar, sino tienen efectos a nivel regional e incluso a nivel mundial. Y para este tema, pues tengo el honor de moderar a 3 profesionales de este tema que voy a presentar a continuación. Nos acompaña María Ron Balsera de España, quien es directora ejecutiva de Center for Economic and Social Rights. También nos acompaña Raúl Delgado, paisano mexicano, quien es especialista en cambio climático del BID, y un gran compañero y amigo, Carlos Brown, quien es director de investigación y justicia fiscal en Oxfam, México. La dinámica de esta sesión será la siguiente. Yo voy a plantear 1 o 2 preguntas a cada uno de los panelistas y tendrán 10 minutos para responderlas. Después de esa primera ronda, vamos a abrir preguntas para el público y posteriormente cerramos, ¿no? Un poquito antes de las 10 para que podamos transitar a la siguiente sesión. Entonces, sin más, voy a empezar y vamos a darle las palabras a los especialistas. Voy a empezar con María Ron. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Las preguntas serían, ¿por qué es fundamental contar con un marco de política fiscal global y qué debe contener para alinearse a las necesidades existentes como la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, entre otros? Muchas gracias, el piso es tuyo. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a Jefe LAC por la invitación. Bueno, hay que considerar que a menudo se nos dice que no hay suficiente dinero, ¿no? Y que los países en desarrollo, los países de bajos ingresos, deberían aceptar un objetivo débil de financiación climática
basado en préstamos que realmente los empujan a un mayor nivel de endeudamiento. Pero el mundo tiene fondos suficientes. Lo que pasa es que están mal repartidos. Por ejemplo, el gasto militar mundial anual supera los 2,2 trillones de dólares, mientras que los subsidios anuales a los combustibles fósiles superan la asombrosa cifra de 7 trillones de dólares. Lamentablemente, los países de altos ingresos han sido demasiado lentos a la hora de movilizar fondos suficientes para cumplir sus compromisos climáticos de transferir los 100.000 millones de dólares a los mercados emergentes. Pero la verdad es que hay muchas opciones para recaudar y movilizar este financiamiento esencial. Los recientes procesos políticos globales en curso, como la presidencia brasileña del G20 y las negociaciones de la Convención Fiscal de las Naciones Unidas, han demostrado una firme voluntad de la comunidad internacional para implementar políticas fiscales efectivas dedicadas a resolver la crisis climática. Brasil ha presentado propuestas para gravar a las personas ultrarricas, mientras que la Convención Fiscal ha dedicado protocolos dentro de sus términos de referencia a la cooperación fiscal en los desafíos ambientales. Estos avances internacionales son fundamentales, dado que el cambio climático y la desigualdad son problemas globales que requieren un enfoque global unificado. Por ello, conviene explorar propuestas fiscales dirigidas a los ricos, destinadas a corregir problemas globales como la desigualdad y el cambio climático. Las políticas fiscales que podrían ayudar a financiar una transición climática verde al tiempo que se defienden los estándares de derechos humanos. Esas propuestas pueden verse como modelos para implementar futuros procesos fiscales internacionales, como los protocolos de la Convención Fiscal de la ONU o los impuestos a la riqueza del G20. Financiar la transición energética verde global y corregir la desigualdad está lejos de ser imposible. De hecho, los costos de la transición pueden compensarse completamente con cambios en nuestro sistema tributario internacional que actualmente impiden que los países de bajos ingresos obtengan fondos públicos. La justicia fiscal es fundamental para recaudar los trillones de dólares que se necesitan cada año en financiamiento climático. Necesitamos una acción progresiva, sensible al género y al clima en materia de impuestos en los países ricos y altamente contaminantes. Que aquellos países que tienen más ingresos paguen más y que dentro de esos países los que tienen más ingresos, los más ricos, paguen más, ¿no? También necesitamos ver cambios en la forma de que se establecen y aplican las normas tributarias globales para que los países más vulnerables al clima puedan aumentar sus propios ingresos fiscales nacionales. Un ejemplo son los impuestos a la riqueza, el patrimonio y las ganancias extraordinarias. La forma de recaudar la mayor cantidad de ingresos para la crisis climática es también la más sencilla. Según un informe reciente encargado por la presidencia brasileña del G20, un impuesto mínimo global equivalente al 2% de la riqueza de los multimillonarios recaudaría entre 200 y 250.000 millones de dólares por año a nivel mundial de unos 3.000 contribuyentes. Si el impuesto se extendiera a quienes tienen más de 100 millones de dólares, se podrían movilizar entre 100.000 y 140.000 millones de dólares más, lo que equivale aproximadamente a la mitad del dinero que necesitan. La por reducir la mitad de las emisiones de carbono. De manera similar, los impuestos a los principales responsables de alimentar la crisis climática. Puede y debe abordar la necesidad de frenar los flujos financieros ilícitos que surgen de actividades perjudiciales para la biodiversidad y el medio ambiente. En particular, la pesca no declarada y no reglamentada representa un flujo financiero ilícito anual estimado en 23.500 millones de dólares, principalmente de los países del sur global a los mercados de consumo, a menudo en el norte global. Al mismo tiempo, la tala ilegal de árboles representa hasta 152.000 millones de dólares estadounidenses en pérdidas y recursos, y el comercio ilegal de vida silvestre hasta 23.000 millones de dólares de dólares
americanos, perdón, no en Estados Unidos, sino de forma global. La tributación del sector extractivo a menudo no logra proporcionar los ingresos adecuados a los gobiernos, sobre todo debido a numerosos tipos de incentivos fiscales, políticas fiscales inadecuadas y un sistema fiscal global, incluido el sistema de precios de transferencia, que abre la puerta a una planificación fiscal agresiva a gran escala por parte de las corporaciones multinacionales. Las obligaciones en materias de derechos humanos establecen la responsabilidad de los estados de crear impuestos que tengan un impacto en la mitigación o adaptación al cambio climático. En concreto, el artículo 12.2b del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ordena a los estados adoptar las medidas necesarias para mejorar todos los aspectos de la higiene ambiental e industrial a fin de hacer efectivo plenamente el derecho a la salud. Esto se ve reforzado en las acciones del Informe de Integridad Financiera para el Desarrollo Sostenible, así como el propio reconocimiento de la ONU en los informes de la Asamblea General del derecho a disfrutar de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Otras formas de movilizar más recursos, no solo de impuestos, pero en materia fiscal, tienen que ver con la cancelación de la deuda, que actualmente está acelerando la crisis climática, la reasignación de los subsidios a los combustibles fósiles, que alcanzaron los 7 trillones de dólares al año a nivel mundial en el 2022, o utilizar los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional de manera más sistemática y redistributiva, centrándose en las necesidades en lugar del sistema de cuotas por las aportaciones que dan los países. Además de buscar soluciones de financiamiento en materia fiscal, tenemos que entender que la justicia climática es una cuestión de derechos humanos. Abordar la financiación y las reparaciones climáticas desde un punto de vista de derechos humanos tiene muchas ventajas. En primer lugar, el carácter universal de los derechos humanos proporciona un lenguaje ampliamente acordado para hablar de la crisis climática como un problema global y pueden complementar el argumento moral y económico a favor de la justicia climática como una cuestión de obligaciones legales. Por lo tanto, los derechos humanos pueden ayudar, por ejemplo, a enmarcar los debates sobre las pérdidas y los daños en términos de rendición de cuentas. Los derechos humanos también ayudan a visibilizar el impacto humano del cambio climático, pidiendo una transición justa. También ayuda a destacar que los estados, y no el sector privado, son los principales responsables de los derechos. Ayudan a conectar la financiación climática con el deber de los estados de movilizar recursos para garantizar los derechos humanos. Ayudan también a reconocer las obligaciones climáticas de los estados más allá de sus fronteras y su deber de cooperar. Ayudan a destacar el impacto diferenciado e interseccional del cambio climático entre los grupos. Ayuda a fomentar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, y ayuda a ofrecer una visión sólida de las reparaciones climáticas. Un sistema fiscal diseñado para reducir las desigualdades y poner en práctica el principio de quien contamina paga puede servir para internalizar los costos externos de la destrucción de la naturaleza y promover el cambio de comportamiento, contribuir a la consecución de objetivos ambientales y sociales y catalizar la transición a economías socialmente justas y ambientalmente sólidas. Los ingresos obtenidos a través de la tributación ambiental, sujetos a evaluaciones de equidad para evitar los impactos regresivos en las sociedades, deben contribuir a la aún insuficiente movilización global de financiación para hogares y países que necesitan apoyo para frenar la transición socioecológica. Por todo ello, la tributación progresiva verde debe promover políticas que catalicen la transformación socioecológica de nuestras economías, desincentivando la producción y el consumo ambientalmente nocivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, y gracias por lo respetuoso del tiempo. Creo que hay conceptos muy importantes que rescatar de tu intervención. O sea, el por qué es fundamental tener un marco global, pues básicamente porque hay que garantizar derechos, y creo que la vía, que es a través de impuestos a los ricos y redistribución del ingreso,
ese es el asunto, ¿no? Eso es lo que deberíamos poner en el centro del debate de esta reforma o política fiscal global. Ahora le daré la palabra a Raúl Delgado, a quien le voy a dar las siguientes preguntas para su intervención. ¿Cuál es la plataforma de cambio climático de ministerios de finanzas de LAC y cómo han logrado avanzar en la integración de cambio climático en las finanzas públicas, en particular en materia de política fiscal en un contexto de crisis climática y pérdida de biodiversidad? Adelante, Raúl, tienes 10 minutos. Estás silenciado. No, disculpe. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto estar aquí. Miren, antes de hablar de la plataforma, me gustaría mencionar un poco sobre el rol que tienen los ministerios de finanzas en la economía de los países. Ya María mencionó algo, déjenme abordarlo de una manera complementaria. Los ministerios de economía y finanzas en general, no solamente en la región, son responsables de los recursos financieros del Estado. Son los encargados de planear, dirigir y regular los asuntos relativos a los gastos e ingresos públicos. Por ejemplo, también definen la programación de la inversión pública, así como las políticas macroeconómicas y de endeudamiento. Son gestores de la inversión pública, así como de las políticas, son gestores, digamos, de la inversión pública, gestores de la cooperación internacional y de procesos de descentralización económica y fiscal. También, en general, tienden a ser reguladores del sector financiero y promotores de la inversión privada. El tamaño del gobierno en la economía de un país es de entre un 20 y un 40%. En América Latina es más cercano al 20% y en los países más industrializados es más cercano al 40%. Entonces, la pregunta es un poco, ¿son necesarios los ministerios de finanzas para contribuir a solucionar la crisis climática? Algo similar a lo que Benjamin Franklin dijo hace ya muchos años es que solo hay dos cosas seguras en este mundo, la muerte y los impuestos. Para el caso de los retos que nos impone el cambio climático, la solución pasa sin lugar a dudas con que los ministerios de Economía y Finanzas contribuyan con la parte que les corresponde. No obstante, y si bien hay un montón de ruido a nivel internacional de la importancia de que los ministerios de finanzas sean partes de las NDCs y del Acuerdo de París y que sin ellos las NDCs no son realistas, es cierto, sin lugar, pero no hay que exagerar y darles un rol que no les corresponde. Son sumamente importantes, pero son sumamente importantes porque tienen esas funciones. Pero también tienen un rol importante el sector energético, la política industrial, cómo se invierte en infraestructura, en transporte, etcétera. Entonces, los ministerios tienen que cumplir, de Economía y Finanzas tienen que cumplir una parte, pero los otros ministerios también. Y no puedo yo decir que uno es más importante que el otro, pero ciertamente es importante tener a los ministerios de finanzas en esta agenda. Ahora, hay mucho riesgo de que su trabajo de ministerios de finanzas se distraiga en soluciones muy simplistas. Casi todo el mundo va a pedir más dinero con los ministerios de finanzas. Es lo primero que los ministerios de ambiente y energía van a pedirle que haga en cambio climático al Ministerio de Economía y Finanzas. La otra es muy fácil. Hay mucha distracción alrededor de instrumentos de precios al carbono y ahorita voy a comentar algunas cosas sobre eso. Pero, ¿qué es entonces la plataforma y por qué es relevante su trabajo? Miren, primero voy a decir algo demasiado directo, pero la plataforma es una red de ministerios de finanzas en donde les permite intercambiar información, mejores prácticas, aprender de sus contrapartes. Tengo suficiente tiempo trabajando en parte de mi vida larga con el Ministerio, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México,
y ahora en el BID, como para saber que este tipo de foro se presta para bla, 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 bla. Es decir, nos reunimos, nos hablamos, nos damos de palmadas y todo bien, ¿no? Cuando en realidad está todo mal. Pero sucede algo que quisiera resaltar de la plataforma, es que los ministerios se pusieron de acuerdo para armar esta plataforma. La razón por la que la querían, entendemos, es que se sentían rebasados por los ministerios de Ambiente y las cancillerías. Ellos no tenían un foro propio en donde ventilar de manera franca los problemas. Les decía, todo el mundo va a pedir dinero. Pero no había claridad de si cambio climático le interesaba al Ministerio de Finanzas independientemente de lo que Ambiente quería. Es decir, cambio climático le impide al Ministerio de Hacienda cumplir sus propias metas fiscales, sus propias metas de deuda, sus propias metas de ingresos o de déficit fiscal, o no. Y era lo que necesitaban los ministerios de finanzas en esto. Hace como un mes, los ministerios dentro de la plataforma publicaron una visión regional de financiamiento sostenible. Por primera vez, voy a poner el link a esta visión regional que publicaron. ¿Por qué es importante? Porque es la primera vez que los ministerios de finanzas de América Latina, como grupo, se ponen de acuerdo en que la agenda de cambio climático es relevante, pero además se ponen de acuerdo en qué significa el financiamiento climático para ellos. Es decir, qué les pega a las propias metas fiscales y qué creen que se requiere hacer. Uno puede cuestionar si es lo suficiente ambicioso o no. Yo quiero resaltar la importancia de que por primera vez los ministerios de finanzas no se están viendo al ombligo entre ellos y están tratando de ver de una manera más holística cómo abordar el problema de cambio climático. Voy a poner entonces el link, ahorita se los pongo, pero miren, ¿por qué digo que este tipo de plataformas representa mucho para bla, bla, bla? Es que si no hablan si no se hacen las preguntas difíciles y abordan las respuestas complicadas. María mencionaba el tema de subsidios a los combustibles fósiles. Es una de las discusiones más difíciles que un ministerio de finanzas puede tener. Cómo retirar subsidios a los combustibles fósiles, porque la experiencia no solamente en Chile o en Ecuador o en México, pero en Francia, en donde quieran, arde Roma cada vez que hay iniciativas de ese tipo. No, hay algunos países que lo han hecho inteligentemente y han logrado librarla, pero es difícil. Pero lo que quiero decir es, la plataforma, creemos, está dando ese piso para que los ministerios de finanzas tengan una discusión entre ellos, seria, puerta cerrada, franca, de cómo abordar este tipo de problemas. Decía yo que hay mucho riesgo de que el trabajo de ellos se vuelva demasiado simplista, pero, y sé que no tengo mucho tiempo, y entonces voy a centrarme en qué cosas. Hay 6 cambios que nosotros identificamos que son particularmente relevantes para que los ministerios de finanzas realicen. Uno puede pensar en 15 o en 20. Estos son los 6 que creo que son los centrales, los más claves. Uno, es necesario que los ministerios de finanzas hagan una revisión de los subsidios a los combustibles fósiles. Ya lo mencionaba María, cada año los países gastan el 1% del Producto Interno Bruto en América Latina para subsidiar los combustibles fósiles. Si hay que empezar por precios al carbono, olvídense de mercados al carbono, olvídense de impuestos al carbono. Hay que empezar por asegurar que no estás destruyendo con $1 lo que estás construyendo con otro. Y los subsidios hacen eso para las finanzas públicas. Entonces, 1, la revisión de los subsidios a los combustibles fósiles. 2, es modificar la composición del gasto público.
Por composición no me refiero a gastar más. Como mencionó también María, ojalá los ministerios de finanzas tuvieran recursos para atender los problemas de salud, de producción agrícola, de los sistemas de pensiones, de educación primaria. Desafortunadamente, los países tienen limitaciones presupuestales y de espacio de endeudamiento no menores. Entonces, por composición de deuda me refiero a que el país promedio debe de mejorar la manera en que el gasto contribuye y es consistente con las metas de cambio climático. Si ustedes ven el país promedio en América Latina gasta alrededor del 2% en temas que contribuyen a combatir el cambio climático. Pero hemos encontrado que hay países que gastan el doble o el triple de ese monto en acciones que son precisamente contrarias a los esfuerzos para combatir el cambio climático. Me refiero por ejemplo, gasto que redunda en la expansión agrícola, en deforestación, en infraestructura de generación eléctrica basada en combustibles fósiles o en transporte basado en combustibles fósiles. El tercer área es incorporar criterios de resiliencia y descarbonización en los sistemas nacionales de inversión pública. No mucha gente sabe que los ministerios de finanzas son una pieza clave en cómo se toman decisiones de inversión pública. ¿Cómo incorporas entonces criterios de mitigación y adaptación en los procesos de aprobación de inversión pública? Es clave, porque en el presupuesto financias los proyectos que te llegan, pero en el sistema de inversión pública es donde hacen los cambios de diseño de origen que pueden alinear eventualmente el gasto con las metas climáticas de los países. Luego, es importante dar incentivos fiscales a tecnologías verdes, no a las energías eólicas que ya son más baratas, pero a aquellas tecnologías emergentes que todavía no están probadas o que necesitan un empuje para su adaptación masiva. El quinto es ayudar a crear sistemas financieros y de mercados de capitales que interioricen el cambio climático. Ya lo mencionaba yo, los ministerios tienden a ser reguladores y supervisores del sector financiero. La sexta área, estas 5, es todo lo que nosotros, la gente de cambio climático, necesita que los ministerios de finanzas hagan, pero hay un sexto tema que es específico de interés de ellos, de los ministerios de economía y finanzas, es el manejo de los impactos fiscales por la transición hacia economías descarbonizadas, es decir, manejo de activos varados, desaparición de actividades económicas que generan ingresos al fisco y, por supuesto, también los impactos físicos por el cambio climático, ¿no? Y termino ya con esto, los ministerios de Economía y Finanzas están avanzando en ello. Hay una creciente participación de los ministerios de finanzas en esta área. Recientemente, en el marco del trabajo de la plataforma, los ministerios decidieron hacer un mecanismo que le llamamos de rendición de cuentas, en donde ellos dicen, oye, nos estamos reuniendo en esta plataforma, estamos haciendo estos trabajos, estamos generando metodología, estamos desarrollando herramientas. ¿Qué tal si tú, México, me reportas a mí, Colombia, lo que estás haciendo con lo que nos estamos reuniendo y todas estas metodologías? Y encontramos a presa al carbono, estamos con iniciar en la plataforma el trabajo acerca de la revisión de los subsidios a los combustibles fósiles. También hay muchos avances en cuanto a identificación del gasto climático. Estoy empezando a avanzar con la parte de evaluación del gasto, es decir, esta evaluación con los clasificadores o marcadores presupuestales, tú identificas a dónde se ve el dinero, pero con la evaluación es donde determinas cómo están alineados o no. Entonces, y aquí paro, este es el tipo de trabajo que hace la plataforma y donde creemos que hay relevancia en lo que están haciendo. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante lo que nos mencionas. Creo que esas plataformas, aunque pueden ser tardadas, son un elemento importante para abrir el diálogo. Le voy a pasar la palabra a Carlos Brown rápidamente para que nos conteste la siguiente pregunta.
Se deben considerar las políticas fiscales para evitar que su implementación incremente la desigualdad social y mejore la protección de la naturaleza. Y una segunda es, ¿qué papel debe jugar la sociedad civil en la vigilancia y promoción de una política fiscal que sea justa, social y ambientalmente? Tienes 10 minutos, Carlos. Muchas gracias, Ale. Gracias a GFLAC por la invitación y un gusto saludar a María y a Raúl y a todas las personas que nos acompañan. Intentaré ser muy breve, de hecho ya me puse el timer aquí al lado. A ver, primera pregunta, ¿se debe considerar las políticas fiscales para evitar que su implementación incremente la desigualdad social y mejore la protección de la naturaleza? Sí, definitivamente. Digamos, la política fiscal puede jugar y debe jugar un rol fundamental, pero además no solamente para digamos, evitar el incremento de las desigualdades o para mejorar la protección de la naturaleza. Si queremos seguir fortaleciendo el carácter democrático en nuestras sociedades en tiempos de crecientes autoritarismos, no podemos dejar el futuro de nuestro planeta exclusivamente en manos de los mercados. Eso es una realidad. Digamos, el carácter democrático está fuertemente vinculado con la forma que toma nuestra política fiscal, y hoy en día la política fiscal es una política fiscal bastante temerosa, digamos, ¿no? Una política fiscal bastante restrictiva en muchos sentidos. Y de entrada esto se pone de cara frente al uso de mecanismos de mercado durante las últimas 3 décadas, ¿no? Y ese uso de mercados de carbono, digamos, y otros instrumentos como respuesta mayoritaria ya mostraron sus límites y son mucho más insuficientes que otras posibilidades como el precio del carbono y otros instrumentos que los estados deberían estar utilizando. Digamos, el dinero público debe jugar un papel central, debe y puede jugar un papel central en nuestras respuestas a la emergencia climática, y ese está en el corazón de lo que consideramos desde Oxfam como la justicia fiscal, ¿no? Que a mí me gusta decir que la justicia fiscal es una noción que pone a la naturaleza, a las comunidades y a las personas en el centro de las decisiones del dinero público. Es decir, que el dinero público sirva a quien debe servir, ¿no? A las mayorías, a las personas. Abandonar la idea, aunque es importante la sostenibilidad de las finanzas públicas, es importante mantener, digamos, una mirada a mediano y largo plazo de las finanzas públicas. La obsesión no puede ser la idea de la salud de las finanzas públicas, porque no se enferman las finanzas públicas, nos enfermamos las personas. Por eso es importante recordar a quién debe servir el dinero público, pero esto pasa necesariamente por una conversación sobre la democratización de ese dinero público. Es decir, no basta con solamente decir se necesita tener dinero público, tiene que ser transparente, se tiene que rendir cuentas sobre debe promover la participación pública para poner a las personas verdaderamente en el centro. Y por eso es importante recordar la importancia de que esto es como si fuera un pastel. Y esta es una fiesta infantil en la que tenemos a muchas niñas y niños y muy poco pastel. Tenemos un muffin, un pastelito. Estamos intentando repartir rebanaditas muy pequeñas, cada vez más pequeñas, para la creciente necesidad de dinero para distintas causas y para distintas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Ahora lo que estamos intentando decir es, hay que hacer el pastel, hay que recortar las rebanadas más pequeñas. No, hay que traer un pastel más grande a la mesa. Y eso pasa necesariamente por una conversación sobre cómo incrementar los ingresos públicos. Esa es la conversación, digamos, que es como el elefante en la habitación sobre el financiamiento climático, pero no solo de lo climático, también en los cuidados, también en la salud, en la educación, en fin. Es el gran elefante en la habitación sobre esta conversación, y ahí nos tenemos que apoyar en lo que está ocurriendo en los procesos internacionales y regionales. La presidencia de Brasil en el G20 pues pone un ritmo distinto a la conversación, donde entra la demanda de un estándar mínimo que propone el economista Gabriel Zucman para gravar a las grandes fortunas personales, ¿no? No solo a las corporativas. Pero también está el proceso de la Convención Tributaria de Naciones Unidas que mencionaba María, que es muy importante porque me permite democratizar la conversación, sacarla del club de los países ricos y llevarla a un espacio donde las grandes mayorías, los países africanos, los países de América Latina y el Caribe, el sureste asiático, participemos de la conversación y definamos cómo debería ser el marco en el que tengamos las conversaciones internacionales sobre tributación. Pero también está la plataforma tributaria de América Latina y el Caribe, que es un espacio que presenta la posibilidad de que los países de la región se pongan de acuerdo cómo hacer esto. Pero para esto es fundamental que lo climático sea un eje transversal de las decisiones de los ministerios de finanzas. No solamente como hay que empatar, no, tiene que ser central. Nos estamos jugando el futuro de nuestro planeta en medio de estas decisiones. Entonces, mientras estamos intentando balancear déficits y tratando de que las finanzas estén sanas, el mundo está teniendo está viviendo un fenómeno hoy ya no es el futuro, es hoy, que plantea una emergencia crucial para nuestros días.
Y ahí es donde es muy importante ese contexto internacional y regional, porque permite articular demandas, permite evitar esa carrera hacia el fondo en la que hemos estado tratando de atraer inversiones a costa de lo público, a costa de nuestro futuro, a costa de lo que necesitamos en común para salir adelante. Pero ahí, en el corazón de esto, está la desigualdad de las emisiones, porque esto es particularmente relevante dado que quienes dominan esos mercados de los que hablaba hace rato son quienes más contaminan. El dato reciente que publicamos es que en 2019 el 1% más rico de la población mundial generó el 16% de las emisiones de carbono a nivel global, tanto como el 66% más pobre. Es decir, el 1% más rico contaminó tanto como 5.000 millones de personas en nuestro mundo. Mientras tanto, el 50% más pobre apenas contribuye con 8% de las emisiones totales. Y por eso es que poner la mira en las personas que más contaminan, que por cierto son quienes tienen las empresas y las inversiones que hacen que se contamine más, es el corazón y el espíritu de muchas de las acciones que no solamente Oxfam, sino un conjunto de organizaciones estamos impulsando en la región. Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, lo decía muy bien. ¿Por qué grabar a las grandes fortunas? ¿Por qué poner impuestos a las grandes fortunas? Porque ahí está el dinero. That's where the money is, decía en una intervención reciente. Pero ojo, el quien contamina paga. Es muy importante hacer pedagogía alrededor de este concepto porque no es comprar un derecho, un permiso para contaminar. Es poner en la política fiscal, en el centro de la política fiscal, a quien hoy con sus decisiones de inversión, de consumo, está contaminando más, está emitiendo más, sí usando jets y yates, pero también invirtiendo en industrias extractivas o en otros sectores económicos que contaminan ampliamente en nuestro planeta. Y por eso es que regreso al estándar que plantean Gabriel Zucman, pero también Esther Duflo. Ese estándar mínimo, ese estándar común de tributación mínima del 2% que propone Zucman como parte de la presidencia del G20 de Brasil, digamos, no es un impuesto nuevo, es solamente utilizar los que ya existen, como el impuesto sobre la renta, para garantizar que al menos cubran el 2% de su riqueza al año pagada en impuestos. Eso es lo que se pide en realidad. Y lo que dice Esther Duflo es, hay que ir un poco más allá y lo que necesitamos es, digamos, solventar la deuda moral que tienen los países ricos con las personas más pobres, especialmente por las muertes provocadas por la crisis climática. Duflo lo que dice es, el estándar mínimo que hay ahora de 15% de tributación a las multinacionales hay que llevarlo a 18%. Sociedad civil lo ha dicho muy claro, debería ser 25%. Y a eso hay que sumar el estándar de 2% para millonarios que propone Gabriel Zucman, y eso llevaría a $500 mil millones anuales. Digamos, eso es dinero hay. La cosa es que mientras no sean ingresos públicos, mientras no esté en el lado del Estado, por supuesto que eso no garantiza todo. El Estado tiene que hacerlo de una manera que regrese a las comunidades, que regrese a las personas, que garantice de manera transparente el uso de esos recursos y que quede claro que sí se está invirtiendo en lo que se debería invertir. Cierro con, digamos, un par de cosas que me parecen importantes. Uno, en el informe reciente llamado Econonuestra, que publicamos desde Oxfam a nivel América Latina y el Caribe, proponemos 5 alternativas. Digamos, lo que pasa a veces es que nos falta imaginación económica y política para proponer cosas. En realidad hay cosas que ya están ahí, que ya se han propuesto, solamente hay que articular, hacer los números, y lo que hicimos fue eso, con 5 medidas tributarias. Una es gravar las grandes fortunas entre el 2 y el 5% de manera progresiva, pero también grabar en la riqueza extraterritorial al 5%. Segundo, grabar las ganancias de capital al menos como los ingresos por trabajo. Quienes recibimos un sueldo o salario, pagamos mucho más tasa marginal que el capital. A veces el capital ni siquiera paga en muchos países. Entonces lo que decimos es empecemos a igualar esas dos tasas para que quienes reciben rendimientos de capital tenga que pagar tanto como quienes trabajan día a día y pagan impuestos a través de su salario. Tercero, reducir a la mitad las pérdidas tributarias por el uso de guaridas fiscales. Cuarto, revisar los incentivos tributarios agresivos a las grandes empresas, que son monumentales en América Latina y el Caribe. Los incentivos tributarios siguen siendo unos grandes pendientes en la región. Esa revisión y eliminación en su caso. Y quinto, hace rato lo mencionaba María, las ganancias extraordinarias de empresas energéticas, pero también de otras empresas, lo vimos en el contexto de COVID-19, grabarlas al 90%, podría llevar ese conjunto de 5 medidas digamos, a un potencial recaudatorio de al menos
264,000 millones de dólares anuales. Eso sería suficiente para sacar de la pobreza extrema a todas las personas latino-caribeñas, poner en marcha sistemas integrales de cuidados que requiere la región para el futuro, dado que estamos envejeciendo, digamos, hay una necesidad premiante, pero también al menos duplicar el gasto público regional en acciones frente a la crisis climática. Digamos, es la posibilidad, el potencial es enorme, pero hay que imaginar cómo hacemos, digamos, esto es hacer el pastel más grande, esto es poner en el centro esa posibilidad, no nada más restringirnos a tratar de acomodar las acciones en nuestro margen pequeñísimo en el espacio fiscal que tenemos. Cierro diciendo, ¿qué rol juega la sociedad civil? Yo creo que tiene 4 roles cruciales en todo esto. Generar conocimiento desde los territorios donde se crucen las decisiones fiscales con sus impactos climáticos, sociales y económicos, especialmente desde una mirada de desigualdades. Hay que desarrollar narrativas y contranarrativas que ayudan a romper prejuicios y mitos alrededor de lo público, especialmente sobre el dinero público. Hay que articular a movimientos, colectivas, organizaciones, activistas, personas académicas, para que se lideren las demandas comunes, para que el dinero público sirva para promover un futuro mejor y posible. Y cuarto, hay que promover alternativas económicas y sociales. Hay que imaginar cosas distintas, futuros distintos, pero eso pasa por imaginar decisiones distintas, porque el lugar en donde estamos hoy es el fruto de decisiones políticas que hemos tomado en las últimas décadas. Entonces, promover esas alternativas económicas y sociales como esta que mencionaba de las 5 grandes medidas que propongan salidas a las múltiples crisis que enfrentan nuestras sociedades en la actualidad. Tomar decisiones distintas para tener resultados distintos. En fin, ahí cierro mi intervención. Muchas gracias, Carlos. Voy a dar paso a las preguntas para que no terminemos tan ajustados de tiempo. Tengo una pregunta para María, 2 para Raúl y 2 para Carlos. Entonces, empezamos con María. Les pido que respondan en 4 o 5 minutos máximo. María, ¿cuál ha sido el rol de América Latina en la adopción de una convención fiscal y cómo podrían implementar las actividades y objetivos a ser acordados? Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la plataforma fiscal de PLAC? Muchas gracias, Alejandra. Pues el papel de América Latina y el Caribe ha sido primordial en las negociaciones para la Convención Fiscal de la ONU. Bueno, primero hay que recordar que fue realmente el grupo africano el que promovió, ¿no?, la propuesta de tener una convención fiscal. En concreto fue Nigeria quien presentó esta demanda y se vio como los países de la OCDE lo vieron como un ataque, ¿no?, a lo que consideraban su privilegio de poder presentar este foro, como bien decía Carlos, de países ricos donde se adoptan las medidas fiscales que no ayudan para nada a los países de bajos ingresos, ¿no? Entonces, se propuso esta propuesta que muchos han llamado incluso para adoptarse por consenso. ¿Qué pasó? Que muchos no querían, pero en la ONU los países de bajos ingresos son mayoría, ¿no? De aquí hubo un poco una escisión en algunos países en América Latina, porque algunos pertenecen a la OCDE y la OCDE utilizó de alguna manera su fortaleza para decir, si sois partes del grupo tenéis que votar con nosotros. Claro que dentro de la OCDE los que mandan son los países ricos, los más ricos, ¿no? También hay que decirlo. Entonces, en un primer momento hubo un poco de decisión de algunos países que no apoyaban, bien, se abstuvieron de votar, incluso votaron en contra, ¿no? Luego esto se ha ido quitando totalmente y todos los países en América Latina y en el Caribe votaron a favor de los términos de referencia, etc. De hecho, fueron los que rompieron el silencio para integrar algunos conceptos como los derechos humanos, también para abordarlo, para que tuviera una mención al medio ambiente también, y por eso digo que han jugado un papel fundamental, porque muchos de los otros países, por ejemplo, como Canadá, Estados Unidos, el Grupo Europeo, lo que querían era quitarle fuerza a toda la convención. De hecho, no la querían llamar una convención, porque esto hace que sea legal, ¿no?, que tengan que rendir cuentas. Lo querían llamar una declaración, ¿vale? También querían quitar muchas partes, querían alargar todo el proceso y van a seguir.
Y por eso es muy, muy importante, sobre todo, que desde la PTLAC, desde la plataforma tributaria de Latinoamérica y el Caribe, sigan acordando posturas. Y el papel de la PTLAC va aún más allá de lo que es de la Convención Marco Fiscal. Tiene mucho que ver también a la hora de proponer impuestos, como decíamos antes, a las grandes fortunas, impuestos también a los beneficios caídos del cielo, a las grandes ganancias, impuestos también a la industria digital, que cada vez es más fuerte. Y vemos que lo que nos están mandando de la OCDE no funciona en ningún sentido, porque los países de bajos ingresos o países emergentes no van a adquirir realmente esos fondos, ¿no? O sea, normalmente lo que se decide en la OCDE suele beneficiar a los países ricos y en esos países ricos a los más ricos, dentro de los países ricos, no a cualquiera. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar ahí para dejar más tiempo a los demás ponentes. Muchas gracias. Gracias, María. Voy con las preguntas para Raúl. ¿Están los ministerios de finanzas listos para transitar hacia finanzas más sostenibles, incluyendo su debilidad en capacidades técnicas y en otros sectores? ¿Qué pasa con los países que dependen de ingresos fósiles? ¿Y cómo lograr un desacoplamiento de las economías a las actividades intensivas en carbono, que sí podría abonar en ello? Mira, a ver, sobre la primera de si están listos. Es una cuestión que no tiene una única respuesta y la razón por la que no tiene una respuesta es que hay áreas de los ministerios de finanzas tienen varias cabezas. La gente que ve los temas de deuda no entiende nada de ingreso fiscal, por ejemplo. La gente que ve los temas de política fiscal, de impuestos, etc., no conoce nada de políticas de gasto. Entonces, hay áreas de los ministerios de finanzas que están mejor posicionadas que otras y en donde hay más avances. Pero ciertamente uno de los retos que enfrentan los ministerios de finanzas es ver de una manera más holística el cambio climático, porque, repito este tema, lo que hemos visto es que el país promedio en América Latina gasta $1 en cambio climático y luego gasta 2 para subsidiando combustibles fósiles o en infraestructura asociada en combustibles fósiles, que termina deshaciendo los beneficios del gasto inicial. El problema es que hay una serie de decisiones que ocurren en los gobiernos que redunden en esos resultados y necesitas varias áreas del Ministerio de Finanzas abordando de manera consistente el mismo problema. Entonces, necesitas que en el sistema de inversión pública evalúen los proyectos y programas que eventualmente van a recibir financiamiento, considerando estas dos dinámicas de no destruir con $1 lo que construyes con otro, etcétera, ¿no? Que se consideren bien los temas de resiliencia de infraestructura, por ejemplo. Pero necesitas otro que es el que toma la decisión en presupuesto o el que se endeuda, que también incorpore esas cosas. Hay un reto mucho más de garantizar que sean más holísticos y de mayor comunicación, diferentes cabezas dentro del ministerio para tomar decisiones. Aún se requieren capacitaciones, hay muchos ministerios, lo que sí vemos, mira, el año pasado hicimos una encuesta, los ministerios de finanzas nos preguntaron, oye, ve y pregúntame a todos y checa qué queremos hacer con precios al carbono. Y luego que hayas preguntado a todos, ve y checa si hay evidencia empírica de que el impuesto a carbón o el mercado de créditos de carbón o ese instrumento que el ministerio quiere, da los resultados de que efectivamente que ellos están esperando. Y menciono esto porque lo primero que les preguntamos, por ejemplo, a países que tenían impuestos al carbón, ¿cuál era la motivación detrás de tener un impuesto al carbón? Y pensamos que la respuesta iba a ser porque quería incrementar el ingreso fiscal. Y la respuesta de manera consistente fue, no, estamos buscando maneras de contribuir a la agenda climática del país. A mí me sorprendió. Pensé que ese deba ser el segundo motivo, pero el primero era el ingresos. Es decir, hay mucho interés en hacer esto, hay una preocupación de contribuir, pero existen limitaciones.
para hacerlo. Entonces me voy a la pregunta de ¿qué hacen los países que dependen de ingresos fiscales? Esta es una excelente pregunta. La manera en que en el BIT estamos abordando esto es, necesitamos reconocer que los países de América Latina, que dependen de manera importante de esta generación de ingresos fiscales, tienen una necesidad de desarrollo que no podemos evidenciar, y pensar que van a cortar esos ingresos no es realista ni es correcta, y si decimos lo contrario ni nos van a escuchar, para ser realistas. El tema central es lo que sí les decimos a los ministerios de finanzas es, mira, si tienes un problema futuro que a lo mejor hoy no ves, y eso sí sucede de manera consistente, los ministerios de finanzas no han interiorizado todavía que el cambio climático les pega por dos lados. Por un lado, que hay un cambio tecnológico sin precedentes hacia energías renovables, hacia electromovilidad. El año pasado, el 85% de toda la nueva generación eléctrica en el mundo vino de renovables. El 85%. No el 10, no el 20, el 80, de toda la nueva generación que se construyó en el mundo fue de renovables. Si ustedes ven las estimaciones de producción de autos eléctricos de la Ford, de la Mitsubishi, de la Honda, Lamborghini, Ferrari, Volkswagen, los que quieran, en 15 años, el 80-90% de su producción va a ser autos eléctricos. La pregunta que les hacemos a los ministerios es, ¿a quién le vas a vender petróleo? ¿Dónde está? Es decir, y la recomendación es primero, hay que estudiar si te conviene la inversión que vas a hacer hoy, porque a lo mejor no vas a recuperar la inversión en los 15 o 20 años que estás pensando. O la recuperas en 5 o ya no la recuperaste y es un activo barato. Bueno, luego, estudia si hay un problema. El segundo es, dimensiona de qué tamaño es el problema. Es decir, ¿es chico o es grande? Y segundo, si es un problema y es grande, entonces estudia cuáles son los principales canales a través de los cuales el riesgo se concretiza. Y entonces pueden empezar los ministerios de finanzas a pensar de una manera mucho más estratégica cómo pueden ir retirando esta dependencia de los ingresos relacionados a combustibles fósiles, al petróleo, al gas, al carbón, de una manera planeada, que sea realista, que sea factible. De aquí para. Muchas gracias, Raúl. Y por último, Carlos, en 4 minutos, en el marco del G20 se habla de la necesidad de que los ricos paguen más impuestos. ¿Cómo luce esto en América Latina y qué tan fácil sería su implementación? Y la segunda es, en tu experiencia, ¿qué hace falta en México para que el Comité de Finanzas Sostenibles CFE, que ya es, o sea, en la ley ya se estipula finanzas sostenibles, cómo hacer que, ¿no?, que lleve a cabo o realice o cumpla con esta obligación? De acuerdo. A ver, empiezo por la segunda porque me parece más fácil responderla. El problema en México es que estamos intentando, lo que dije hace rato, tomar el pastelito y hacerlo en rebanadas más chiquitas y tratando de que la rebanada muy pequeña alcance. Entonces podemos tener taxonomías y podemos tener muchísimos instrumentos para tratar de promover la participación también del sector privado y, digamos, en general de un financiamiento climático mucho más mixto, pero sin la presencia de lo público es muy difícil que esto ocurra, ¿no? Y esto pasa porque la posibilidad, digamos, México es una anomalía fiscal, somos una gran economía de ingresos medios, pero que recauda impuestos como países donde la incidencia de pobreza es alta, ¿no? Nuestra recaudación de impuestos está alrededor de los 14 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, es bajísima, la más baja la más baja de la OCDE, de las más bajas de América Latina y el Caribe. Tenemos un problema serio de finanzas públicas raquíticas. No solamente es que se gaste mal y, digamos, que tenemos un
un problema en el lado del gasto, es que del lado del ingreso tenemos un problema serio y es que no hay dinero. No hay dinero y además no hay espacio fiscal porque las necesidades, como decía hace rato, son cada vez mayores y más apremiantes. Entonces, ¿qué es lo que toca? Podemos tener los comités y digamos, la gobernanza muy bien diseñada, pero si no hay mucho sobre lo que decidir, sobre lo cual decidir, si no hay dinero suficiente para que esto pase, entonces quedamos encerrados otra vez en esto, ¿no? Entonces sí hay una necesidad de hablar sobre el aumento de los ingresos públicos de manera progresiva, de manera justa, pero además de su uso, digamos, de la necesidad de que ese uso sea el uso más sostenible, más justo y más progresivo posible. Es decir, que la progresividad y que la visión de progresividad y de equidad venga tanto del lado de los ingresos como del lado del gasto, pero esto pasa necesariamente por hacer más grande el pastel. Entonces, lo que falta es eso, que nos estamos tratando de decidir sobre muy poco dinero cuando en realidad lo que falta es traer más dinero a la mesa para poder avanzar esto, me parece. Segundo, sobre el G20 y la necesidad de que los ricos paguen más impuestos. Me perdí la segunda parte de la pregunta, o sea, entendí el contexto, pero no escuché la pregunta, perdóname, Ale. Es que ya había cerrado. ¿Cómo ¿Cómo hacerlo luce, posible? cómo luce esto en América Latina y qué tan fácil sería su implementación? Mira, los milmillonarios en América Latina son ahora 98, un grupo pequeño, donde además hay uno que es el más rico de todos, digamos, cuando ves el mapa en el informe de Econonuestra, ponemos una gráfica que es un poco cómo se ve la mesa de los milmillonarios latinoamericanos. Hay uno en particular, Carlos Slim Elú, mexicano, el hombre más rico de América Latina y el Caribe, que es el que domina la mesa, ¿no? Incluso si comparamos el caso brasileño con el caso mexicano, en México hay alrededor de 16 a 20, dependiendo del momento en que se tome la foto, personas en la mesa de los milmillonarios. Pero uno de ellos es más rico que los otros 15 a 19 juntos. Es decir, es muy, muy rico. Les digo, es el hombre más rico de América Latina y el Caribe. Entonces, la posibilidad es muy clara porque les tenemos nombres y apellidos, sabemos quiénes son, cada vez sabemos más sobre dónde están sus fortunas, sobre la forma en la que generan sus fortunas, la forma en la que están estos activos, digamos, en cómo están valuados, en fin, cada vez sabemos más. ¿Nos falta información? Sí, sobre todo del lado de la transparencia tributaria. Pero, digamos, ¿qué es lo que toca? Que los países se decidan hacerlo. ¿Por dónde empezar? Por algo tan sencillo como ponernos de acuerdo para evitar, digamos, esa carrera hacia el fondo que mencionaba hace rato. Pero en realidad lo que toca es unirnos y, digamos, en el caso mexicano me parece bastante obvio, pero liderar los esfuerzos regionales para tener estándares comunes, para evitar esta idea de se van a ir, se van a llevar el dinero a otro lugar. En realidad es muy difícil. Yo quiero ver que Carlos Slim intenta hacer su dinero fuera de América Latina y especialmente de México. Cuando su dinero se ha construido sobre monopolios, su dinero se ha construido sobre actividades extractivas, digamos, es muy difícil que esto sea así como se va a ir, ¿no? Pero lo más importante aquí es que los países se pongan de acuerdo y que se decidan hacerlo, digamos, que haya un avance en cualquier política que fortalezca los ingresos públicos a través de impuestos a las grandes fortunas, pero por lo menos empezar con revisar cómo no se les está cobrando en este momento. Es posible, solamente hay que decidirse hacerlo. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, gracias a María, a Raúl también por todas sus intervenciones, todo muy interesante. Y yo aquí dejo la moderación, agradezco mucho a los participantes, a los escuchas y bueno, un saludo a todos. Le paso la palabra a Glenda. Muchísimas gracias por todo el conocimiento transmitido y cómo nos ayudaron a entender la forma de hilvanar una cosa con la otra, desde la justicia climática, la justicia fiscal,